Hola, muy buenos días. Vamos a hablar en este simposio sobre un tema, creo que de bastante interés. Se basa principalmente en la investigación cualitativa, que es uno de los modelos de investigación que utilizamos en naturopatía para trabajar en la investigación científica de las esencias florales. Porque es un tema que se ve, se oye, se escucha, se comenta en ciertos círculos, siempre tan manido, ¿no? Tema de la evidencia científica. Y entonces la evidencia científica, pues siempre pues, hay ciertos temas poco más candentes que otro que se cuestiona o no cuestiona. Pero ese cuestionamiento quizá venga en parte del modelo que utilicemos dentro del método científico. Dentro del método científico también hay métodos y modelos. Por eso aquí vamos a hablar del método cualitativo que también utilizamos en naturopatía junto al cuantitativo. Y es tan válido uno como otro. Algunos pueden pensar que son antagónicos, lo cualitativo y lo cuantitativo. Y otros pues pensamos que evidentemente también es perfectamente compatible y además interrelacionado unos con otros. Muchas veces quizá la problemática existe más bien a nivel personal de cómo trabajar en equipo con uno y con otro. Eso también es un tema también de formación en metodología científica. Por lo tanto, vamos a hablar concretamente de la investigación cualitativa y cómo se aplica en esencias florales. Porque uno de los temas, también naturopatía, siempre el método científico, que si la ciencia es esto, que si la ciencia es aquello, la ciencia es un método. Y como tal método se puede aplicar en cualquier sitio, siempre que, en cualquier investigación concreta, siempre que esté bien planteada. Una investigación que se plantee bien, eso es el problema que surge siempre en una investigación, se plantea la hipótesis en los términos como hay que plantearlo, revisión bibliográfica, diseño, método que vamos a utilizar, los criterios que vamos a utilizar también de medidas, qué medidas vamos a utilizar, resultado y conclusión. Por lo tanto, uno dice, todo es sometido al método científico siempre que esté bien planteado los términos concretos, pues sí, es decir, una hipótesis tiene que estar sustantivizada, es una característica de la hipótesis. La idea, bueno, la idea se puede plantear en otros términos, pero esa idea hay que sustantivizarla para poder después evaluarla. Y esa evaluación se puede verificar o falsear. Son los dos elementos de una investigación científica. Y el término, las conclusiones siempre son abiertas. Ninguna conclusión es cerrada. La ciencia, por lo tanto, no es cerrada. Cuando alguno dice, es que la verdad es un concepto filosófico, no es un concepto científico como tal. Lo científico es conclusión. Teniendo en cuenta los datos que hemos recogido, es probable que hay que seguir investigando, hay que decir, después ya evidentemente la evidencia cuarta me dice, hombre, la mayoría parece que hoy, ¿qué teoría cogemos de todas estas? Pues, como siempre se ha dicho, la más sencilla. Después otras variables que también inciden, como otras veces también lo hemos debatido en muchos círculos, el tema económico, los temas sociales, temas políticos, lo cual evidentemente la ciencia está dentro de un contexto, y fuera del contexto complicado. Pero como método, el método se puede aplicar en cualquier elemento de investigación siempre que esté sustantivizado y se pueda desarrollar como tal. Y eso se hace principalmente con un tipo de hipótesis concreto. Por lo tanto, la investigación cualitativa es tan válida como la investigación cuantitativa. Y concretamente, en las esencias florales se aplica principal y prioritariamente en una primera instancia la investigación cualitativa. Una vez que está hecho, que hemos hecho esta introducción, vamos a ver qué es la investigación cualitativa. Y después veremos al final. He traído 3 investigaciones, hay muchas de ellas, después ya os paso la bibliografía, la referencia para poder ver más investigaciones, pero que todas ellas son principalmente y prioritariamente cualitativas como tales. Bueno, la investigación naturopática, pues utilizamos tanto la metodología cualitativa como cuantitativa. Y como he comentado antes, no están contrapuestas una con la otra. Y la investigación cualitativa es una de las 2 metodologías
que tradicionalmente siempre se ha utilizado en las ciencias empíricas y en las ciencias sociales también, y en naturopatía como área de conocimiento de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Por lo tanto, también utilizamos la investigación cualitativa además de la cuantitativa. Vamos a ver algunas diferencias, que puede haber no muchas, pero simplemente introducir algunas, aunque vamos a incidir principalmente en la metodología cualitativa. Pues la investigación cualitativa se va a enfocar principalmente en aquellos aspectos que no son susceptibles de cuantificación. ¿Eso qué significa? Que evidentemente va a trabajar, diríamos, los aspectos más cualitativos. Y cualitativo no significa subjetivo, aunque utilicemos después va a aparecer el término subjetivo, que es un debate tremendo sobre qué es la subjetividad como tal, y qué es el subjetivismo. Que no es una cosa con la otra, igual que la objetividad es una cosa y la intersubjetividad es otra cosa también. Eso se ha debatido mucho en filosofía de la ciencia también, si realmente existe la objetividad como tal, o lo que realmente estamos hablando es de una intersubjetividad, que nos ponemos de acuerdo en una serie de elementos y decimos, bueno, pues si estamos de acuerdo la mayoría en esto, pues esto es lo que hay. Por lo tanto, son conceptos que también tienen su debate, Por lo tanto, cuando aquí vamos a hablar de elementos más bien subjetivos no cuantificables, no significa que no sean objetivables también y que no sean después, evidentemente, sistematizables. Eso quiero que quede claro desde el principio, que después lo vamos enfatizando. Por lo tanto, aquellos aspectos que no son susceptibles de cuantificación pues entran dentro de la investigación cualitativa. Es por ello que hemos hablado muchas veces que el paradigma de la naturopatía, ese cambio de paradigma, que hemos ido ampliando desde el paradigma puramente biologicista, el paradigma mente-cuerpo, el paradigma, los distintos paradigmas de enfoque de la salud, pues el paradigma de la naturopatía es el paradigma eco-bio-psicosocial, donde se tienen en cuenta todos los aspectos que conforma a la persona, la dimensión individuo, todo lo que es la biología, fisiología, etcétera, etcétera, todos los aspectos sociales, evidentemente, y el aspecto que le hemos llamado naturaleza, en el aspecto de ecosistemas también, donde está un ser humano en su relación consigo mismo, con los demás y con el entorno. Y es el enfoque eco-bio-psicosocial o paradigma eco-bio-psicosocial en el cual se basa la naturopatía y en el cual desarrolla su marco conceptual. Por lo tanto, el eje central de la atención naturopática, evidentemente, es la persona. Por eso nos preguntan muchas veces, ¿el naturópata en qué es especialista? Siempre decimos lo mismo, en persona. El eje central de la intervención naturopática es la persona con este concepto que estamos comentando tan importante y que dentro de esta herramienta que utilizamos en la intervención naturopática son las esencias florales, evidentemente la persona con todo su entorno que implica en sus relaciones con los demás y sus respuestas psicoemocionales, evidentemente es importante tener en cuenta este elemento tan importante que es persona, como elemento de la intervención naturopática, como sujeto, mejor dicho, más que elemento que parece algo, está hablando de cuantificación. Por lo tanto, la metodología cualitativa, el sustrato filosófico de la metodología cualitativa es la fenomenología, es decir, el planteamiento fenomenológico, que eso qué, pues observar el fenómeno, que es la observación, y después anotar directamente lo que estamos observando, sin entrar en juicios, sin entrar en criterios, sin entrar en a priori ni siquiera, simplemente en observar. ¿Qué observamos? Esto, que se mueve, que hace esto, que hace aquello y hace aquello. Pues anótelo usted, después ya esos datos ya lo iremos interpretando. Por lo tanto, es una característica de la investigación cualitativa la fenomenología o planteamiento fenomenológico. Y evidentemente, yo tiene también otro trasfondo también filosófico, como el aspecto antropológico como tal. ¿Y antropológico qué significa? Pues el ser humano tiene una visión de la realidad y va interpretando esa realidad. ¿Y cómo interpreta la realidad? Pues mediante modelo que después lo plasma en leyes y teoría para dar explicaciones de fenómenos. Y el fenómeno es la intersección entre el sujeto, es decir, la persona como tal que estamos investigando, en este caso el investigador, y el objeto, con la matización que hice al principio. Entonces, sujeto, objeto, el punto de intersección es el fenómeno, que es lo que estudiamos en ciencia. Y a partir de que esa interrelación sea cada vez más amplia, pues el fenómeno evidentemente pues será mayor, mayor comprensión de la realidad, pero la fenomenología es el punto de intersección entre el sujeto
y el objeto lo que le llamo fenómeno. Por lo tanto, una característica también de la investigación cualitativa es lo subjetivo, pero no la subjetividad, que al final va a dar lugar al subjetivismo. Por ejemplo, expresión que hemos escuchado muchas veces: a mí me funciona. Esa expresión característica: oye, que esto a mí me funciona. Sí, pero eso ya entramos en el subjetivismo, no en lo subjetivo como tal, que estoy observando y voy a tomando datos para sacar unas conclusiones, después la voy a compartir. Intersubjetividad se llama eso en ciencia, en metodología científica. Por lo tanto, partimos siempre del observador para llegar a unas conclusiones. Por lo tanto, evidentemente tiene que haber un componente subjetivo sí o sí para abordar la realidad, con todo lo que implica nuestra estructura cognitiva a la hora de abordarla. Y eso ha habido teorías todas las que queramos, desde el empirismo, racionalismo, y siempre ha habido distintos enfoques a la hora de la comprensión de la realidad para poder trabajar después con ella. Pues de la comprensión pasamos a la praxis. Por lo tanto, vamos a ver algunas características que tiene la metodología cualitativa. Una de ellas es que es inductiva, lo cual no quiere decir que anule la deductividad, deducción, pero parte de un principio que se llama la inductividad, que es inductiva. Como consecuencia, el diseño siempre es flexible, no hay un protocolo cerrado que diga esto, sino que a medida que la investigación se va desarrollando y al aparecer nuevos elementos, rápidamente se va incluyendo en el diseño o en la metodología de la investigación. Por lo tanto, es un diseño que es flexible, con interrogantes que no están formuladas tampoco cerradas. Aunque utilizo aquí el término vagamente, significa que sea difuminado, simplemente que es abierto y dinámico. Las preguntas que nos hacemos no son preguntas cerradas, sino son preguntas abiertas. Después veremos a la conclusión que se llega. Incluso son tan dinámicas y que no está protocolizada y cerrada, que podemos estar incluyendo directamente nuevos hallazgos que podamos estar observando. Si estamos viendo algo, estamos investigando y aparece algo nuevo, y esto hay que incluirlo. Esto hay que incluirlo, porque muchas veces uno de los problemas que nos encontramos en la investigación es lo que se llama variables extrañas. Variables extrañas que hacen un planteamiento y de pronto se nos cuela una variable y dice, ¿y ahora esto qué significa y por qué antes daba este resultado y ahora está dando otro? Porque variables extrañas se cuelan. Y variables que evidentemente no hemos tenido en cuenta. Y variables que van a ir surgiendo durante el proceso. Por lo tanto, en la investigación cualitativa se puede incorporar hallazgos que no se habían previsto inicialmente. Bueno, pues se incluye y punto, y se va acoplando dentro de esa metodología dinámica. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues evidentemente que haya más aproximación al fenómeno para poder comprenderlo mejor. Ahora, si queda cerrado, esto es, bueno, para el final nos va a dar una conclusión cerrada siempre. Las conclusiones tienen que ser abiertas y dinámicas y que dé lugar a nuevas investigaciones. Es lo que se llama en metodología científica o en filosofía de la ciencia el límite móvil del conocimiento, que diría Nicolai Hartmann, cito, ¿no? El conocimiento, el límite siempre es móvil. Dice, esta es la verdad y esto es lo que hay. O esto, o esto es, eso no es científico, eso no es cine, estamos hablando de otra cosa, de otros elementos, pero no mezclen una cosa porque no hay verdad, simplemente son abiertas y dinámicas, y el límite es móvil. Decía Nicolai Hartmann, que estamos viendo la metodología cualitativa, lo estamos observando, es dinámico, es abierto, vamos incorporando, pero eso no significa que no haya sistema. Yo pongo un esquema muy interesante, aunque ponemos versus ahí, pero son complementariamente antagónicas. ¿De acuerdo? Complementariamente antagónica o antagónicamente complementaria. Te pueden perfectamente, porque muchas veces de la investigación cualitativa vamos a pasar a la cuantitativa después, porque después hay que ciertos elementos concretos que hay que concretizarlo mucho y después hay que cuantificarlo para poder operar con ellas y hacerlo operativizable. Yo os pongo algunas, desde cuál es el enfoque, un enfoque en la cuantitativa, porque evidentemente es positivista, y lo que hemos comentado antes, pues la cualitativa más bien fenomenológica, y en las esencias florales, fenomenología pura y dura para empezar. Dar respuesta, intentar, por ejemplo, dar respuesta. En la cualitativa, pues vamos creando, pues evidentemente, nuevos elementos que nos den, diríamos, pautas, nos marque una pauta que se llama idea heurística para seguir avanzando otras ideas. O sea, aquí os vamos viendo
algunas diferencias muy interesantes del enfoque, tipo de hipótesis, clarificación, cómo es el proceso. Cuantitativo es deductivo, el cualitativo es inductivo. Pero no significa que sean antagónicos. Utilizo el término antagónicamente complementario. La obtención de datos, pues evidentemente, cómo se obtiene en uno y cómo se obtiene en lo cualitativo y cómo se obtiene en la investigación cuantitativa. ¿Qué método se utiliza? Pues evidentemente cada uno utiliza el suyo, que al final son complementarios. Os digo, muchas veces la investigación cualitativa es la previa a la cuantitativa. Y por último, el objetivo. El objetivo es cuantitativamente, porque es medir cuántos son esto, cuánto hay que tomar, de qué manera, cómo se hace el tema y medimos cuánto, tanto por eso, tanto por ahí. Estadística pura y dura al final. Y en la investigación cualitativa, el objetivo final es conocer el por qué y también el para qué, la finalidad. Por lo tanto, porque a fin de cuentas, lo que nos marca la investigación cualitativa son datos, no información. Esto es importante tenerlo claro, Datos. Usted me da un dato, pero un dato no es información, la información la pongo yo. Y depende, pues esa información va a ir por aquí o va a ir por allí. Pero no olvidemos que las investigaciones, como estamos comentando aquí, que lo que se busca es medir, pues evidentemente son datos lo que nos dan. Y esos datos no es información. Repito, datos no es información. La estadística dice, no, la estadística no dice, la estadística te demuestra un dato, después tú lo interpretas, es la información, que es la que va a dar el científico, si sabe interpretarlo bien, tiene suficientes conocimientos para interpretar. Por lo tanto, se confunde muchas veces, ¿no? La ciencia dice, no, la ciencia no dice nada, hombre, la ciencia es un método, lo dirá el científico. Y el científico, pues, evidentemente, vive un entorno social, económico, político y está condicionado con tantas variables que es complicado. Por lo tanto, ahora veremos después, el método de la triangulación es fundamental, tanto en la metodología cuantitativa y evidentemente en la cualitativa también. Otra característica es que tiene una perspectiva pues, sistémica, interactiva, interactiva. Utilizamos el término holístico en el sentido clásico de la palabra, del tolón, que diría Platón en su famoso diálogo, de ser el tolón en relación con la física. O sea, que es un concepto también muy antiguo a nivel filosófico, no es moderno y lo han inventado hace 4 días. Te estudia de una manera global, pero global de forma interactiva, como digo, interactiva, sistémica, dinámica, ¿de acuerdo? Sin reducir los sujetos a variables, sino que se ve en su propio contexto con todas las variables que hemos visto antes, eco, bio, psicosocial. Por lo tanto, no se reduce una variable. Esto es tanto 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 no, esto será algo más. Es una persona que tiene tantas variables, entre ellas, por ejemplo, la variable que hemos visto aquí, psicoemocional, eco, bio, psicosocial. Utilizan en esencias formales el enfoque que estudiamos. Vamos a estudiar los aspectos psicoemocionales y cómo influye eso en la conducta de la persona y en su relación social. Por lo tanto, evidentemente, establecer variables es complicado, porque pues, ya estamos estudiando personas como tales con todo lo que implica los aspectos que hemos comentado antes. Por lo tanto, quiere esto decir que la metodología cualitativa no va a sesionar y acotar. Por ejemplo, naturopatía, no trabajamos con entidades nosológicas, trabajamos con procesos y geológicos, es decir, vemos el proceso, cómo va funcionando en las entidades nosológicas, no es el paradigma que estamos comentando. No utilizamos naturopatía, lo que significa que no sea antagónico con otro paradigma. Y aquí cito a Mario Bunge en su famosa teoría, que se llama modelo de teoría abarcante. Así que una teoría que aparece no significa que anule la anterior. Y un paradigma normalmente no suele anular al anterior, se llama abarca, es decir, da explicación a nuevos fenómenos que con las teorías antiguas y los modelos anteriores no se explicaban, pero son nuevos que aparecen, los demás se siguen explicando igual. Por lo tanto, acotar es darle a eso un elemento de entidad, más que proceso dinámico. Empiezo aquí, voy por aquí, fase 1, fase 2, fase 3, es dinámico el proceso, más que concreto, acotado en un momento dado. Aunque a veces, evidentemente, hay que tener en cuenta también el elemento de acotamiento. Estoy recordando en matemática, por ejemplo, el corte de Dedekind, famoso, ¿no? Que se explicaba dentro de la lógica matemática, ¿no? Y dice, bueno, entre 1 y 2,
¿Qué es lo que hay? Es infinito, 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. Dice, entonces nunca llegaríamos al 2, ¿no? Entonces, Dedekind era matemático, pues diseñó lo que se llama el corte de Dedekind, porque hay que de vez en cuando, pero teniendo en cuenta que es algo dinámico y la acotación no es la realidad. Esto es importante y nos quedamos con el corte de Dedekind, que es muy importante en lógica matemática. Entonces, teniendo en cuenta que el ser humano está dentro de su entorno, la salud es importante, la dimensión natural de la salud también, que es lo que estudiamos naturopatía como objeto formal de estudio, pues evidentemente la investigación cualitativa es fundamental, y la esencia floral, que es una dimensión muy concreta, el aspecto psicoemocional que forma parte de toda santidad que se llama persona, pues evidentemente la investigación cualitativa es básica y fundamental, siguiendo estas características que estábamos comentando. Por lo tanto, la investigación cualitativa, los pongo aquí en este esquemita que es muy bonito, y con la lupa mirando, pues estudia la realidad en su contexto natural, tal como sucede en sus relaciones, interrelaciones dinámicas. Se va estudiando como tal, y también estudia, bueno, cómo eso incide en las personas que están implicadas en el proceso. Esa es la investigación cualitativa. Otra característica, pues busca comprender todas las relaciones estructurales dentro del sistema, más que establecer relaciones de causa y efecto. Y esto creo que también, por lo menos, lo he comentado en bastantes foros, que en naturopatía, evidentemente, no utilizamos, no buscamos causas, que es un perjuicio aristotélico tomista del siglo de la Edad Media. Después de todos los cambios que hubo, después de Kant, Frege, bueno, no vamos a entrar en todo ese estudio de desarrollo filosófico, sino que simplemente cita a Berta Banfi, ¿no? En los años 30, cuando edita su famoso libro de la teoría general del sistema, el estructuralismo de Porriquer. Sí, ha habido unos cambios tan enormes que hoy en día buscar causa-efecto, pues prácticamente es complicado de que se lleguen a conclusiones, porque de ahí se pasa al reduccionismo y caemos un montón de perjuicios que hoy en día, dentro de la metodología científica, que sigue avanzando evidentemente, como todo, pues trabajamos la lógica polivalente y trabajamos otro elemento que en naturopatía, pues, eso ya está asumido, no buscamos causa, está la causa remota, la causa próxima, causa eficiente, causa formal, o sea que es un lío que dice, bueno, ¿y cómo pues no se buscan? Buscamos relaciones estructurales dentro de un sistema. Y dentro de ese sistema vemos las variables que inciden en el sistema y empezamos a regular el sistema. Punto. Más que entrar en el hecho de buscar la causa de. Es un perjuicio aristotélico tomista. Estamos en el siglo XXI, por lo tanto, tema este, muchas veces incluso nuestro colectivo decimos, no, es que otros vamos a la causa, otros van al síntoma. Hombre, no, eso es un reduccionismo tan simplista, que la lógica polivalente de un naturópata, pues evidentemente no. Esos son, no digo, perjuicio aristotélico tomista. No voy a entrar en el tema de entrarlo. Lo importante es que en la metodología cualitativa buscamos comprender relaciones estructurales, más que establecer relaciones causa-efecto entre los fenómenos. Punto. Y a partir de ahí podríamos citar, pues, estaba por ejemplo, de Maturana, por ejemplo, cuando habla del concepto de autopoiesis, que también es muy interesante, como concepto base de todo lo que es la naturopatía en su modelo metodológico de investigación. El concepto de autopoiesis es muy interesante, está muy bien desarrollado por Humberto Maturana, y eso ahora mismo, pues dentro de la metodología de intervención naturopática, pues está bastante integrado y estructurado. En la investigación cualitativa, pues interpreta realidades subjetivas, no generaliza y es inductiva. Concretando, otra característica es que considera al investigador como instrumento de medida. Es decir, el investigador forma parte de la investigación. Dice, pero yo quiero ser imparcial. Yo quiero, digo, es complicado que seas imparcial al 100%. Eso es muy complicado, ¿no? Por lo tanto, quieras o no, el investigador pues, va a interaccionar también con sujeto, objeto, como dije, sujeto, objeto, el punto de intersección que es pues, el fenómeno, punto. Entonces, no existen dos elementos que estén aislados, sino que interaccionan dinámicamente en el conocimiento. Y aquí podía citar, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por lo tanto, cuantificar a veces se complica. Repito,
digo, por si después, como tenemos los chats abiertos también, si alguien quiere ir preguntando, pues vamos a ir respondiendo también y abrimos el debate, que es importante. El principio de incertidumbre de Heisenberg, podéis verlo un poquito y veréis cómo interfiere, queramos o no, nuestro modo o forma de entender la realidad. Y además de esa interacción, evidentemente el investigador también puede participar, evidentemente, incluso muchas veces ser también el propio sujeto, objeto de investigación. Porque la introspección, queramos o no, también es un método científico válido que se puede contrastar como mediante la intersubjetividad, que es otro concepto importante. No es que no objetivo, eso le ha pasado como experiencia personal, bueno, pero está la intersubjetividad también, ¿no? No es que eso puede ser que están viendo lo mismo, que esto es una ilusión, que no sé cuánto. Bueno, pues vamos a contrastarlo también, ¿no? Se llama intersubjetividad. Y os pongo otras características, este dibujito así, sobre la investigación cualitativa, todos los procesos, la pregunta de investigación, el problema, porque siempre surge la investigación surge con un problema, en algún contexto. Nos encontramos con algo que nos impacta, ¿no? Se llama problema. A partir de qué hacemos, pues hacemos las preguntas de investigación correspondientes bien diseñadas mediante una metodología de hipótesis que también en naturopatía pues la tenemos desarrollada también. Después viene la búsqueda de información, que evidentemente el Mediterráneo yo creo que todo el mundo sabe que existe ya, que sí, claro. Entonces yo tengo una idea, la he hecho, lo primero que hago es decir, oye, esto lo ha inventado alguien, lo ha dicho alguien, lo ha investigado alguien, sí, pues venga, vamos a ver quién lo ha hecho antes, ¿no? Y después hacer la reseña bibliográfica, toda la metodología, y aquí podemos observar perfectamente cómo sigue toda una lógica de investigación, la metodología cualitativa igual que la cuantitativa, con los matices y diferencias complementarias que estamos aquí comentando. Te llega a la conclusión, recogemos datos, análisis, discusión, conclusión. Siempre se dice, oye, discútelo con tus pares. ¿Qué significa? Pues con la comunidad científica tuya. Si tienes una idea muy buena, ha hecho el tema, por lo menos discútela para contrastar. Si no contrastas, le das un nombre, lo inventas, el otro nombre, le cambia el nombre y, y al final pues no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces la investigación cualitativa, el investigador, el sujeto de la investigación se implica y participa. Otra característica de la metodología cualitativa es que lleva a cabo estudios a pequeña escala, pero no por eso pierde la intensidad. En vez de estudiar grandes poblaciones, por lo que hace analizar pocos sujetos, pero en profundidad. Si vamos a hacer un estudio de transversal, tanto de... venga, vamos a hacerlo, ¿no? Venga, en la metodología cualitativa se cogen individuos concretos y se profundiza para llegar a conclusiones. Por lo tanto, no se busca en este caso concreto la generalización. Todos los cuervos son negros. Bueno, y si algún día aparece alguno blanco, por alguna circunstancia, por lo tanto no busca, en la investigación cualitativa, en un investigación no va a buscar generalizaciones, y menos un error que se cae con mucha frecuencia, que se llama generalizaciones empíricas. Esto, todos los... No, mire usted, no, está hablando usted de tres, ¿no? Pues no sabe que no generaliza, se llama generalizaciones empíricas, que evidentemente también es un perjuicio metodológico, que en ciencia, cuando hacemos los metaanálisis concretos, hacemos también revisiones científicas dentro de el grupo que tenemos, de la comisión de investigación, pues bien, hacemos metaanálisis, ¿no? Y muchas veces vemos el sesgo concreto y lo comentamos, ahí tiene un sesgo por esto, por esto. Claro, se llaman generalizaciones empíricas, que muchos dicen, esto es todos que, ¿dónde ha sacado usted la conclusión de que todos, ¿no? Serán los 40, 50 o 10.000, ¿no? Usted ha visto, ¿no? Pero son generalizaciones, y las empíricas son las que se comete el error. En la medición cualitativa lo que se busca es la especificidad de esa realidad observada mediante la fenomenología concreta. Punto. ¿No tiene validez? Sí. ¿Es extrapolable? Sí. Dentro, evidentemente, de la metodología. Por lo tanto, tiene la validez. Aquí pongo también otro esquemita de esas características, 4 características muy concretas: comprende, profundiza, explora, valora. Esa es la investigación cualitativa, que en esencia florales, en última instancia,
y valga la redundancia, en esencia es lo que se investiga. Veremos 3 investigaciones, porque todas son cualitativas. Hay muchas de ellas, hay bastantes investigaciones, pero que van en esta línea que estamos comentando. No empieza a decir, a ver cuál es el principio activo que lleva, cómo interactúa con la molécula a nivel neurológico. Si le da la dopamina, te da más valor y te quita el miedo. Ese planteamiento, por ejemplo, en esencia floral y otro, no se aplica esa investigación. ¿Qué sustancia activa tiene que actuar sobre la dopamina, por ejemplo, para que te quite el miedo? No sobre las catecolaminas para que no tenga usted miedo. Como no la encuentra, dice, no tiene evidencia científica. Hombre, que se llama generalización empírica, por no poner otro nombre más interesante. Hay que ser un poquito serio. En la investigación científica hay que ser bastante serio. Y si hay que llamarse científico, pues también la seriedad es importante. Aparte de tener, evidentemente, desarrollado el córtex, el neocórtex y el telencéfalo, tener a lo mejor algunas neuronas por ahí bien estructuradas. La ciencia no es una novela ni es un método. Por lo tanto, estas son las características. Entonces ya como después se va a colgar en la página web, pues se puede ver, aparte que se puede también escuchar otras veces, ¿no? Y otra característica es que no se propone probar teorías o hipótesis, sino todo lo contrario, generar. Y es mejor, en vez de dar dejar esto claro, es mejor dejar una duda, porque de la duda, como decía Agustín de Hipona, el que parte de una duda llega una certeza, y el que parte de una certeza llega una duda, que después ya Descartes pues planteó en principio como en metodología la duda metódica, no la duda escéptica. La duda metódica, que mire usted, pues dudo, como decía Voltaire, ¿no? También decía, el que afirma o niega con rotundidad es me va a llamarle necio, ¿no? Dice, el sabio siempre duda de todo. Tiene sus dudas para investigar, porque lo tengo tan claro, nunca investigaría. Por lo tanto, la metodología cualitativa no aprobáis teorías e hipótesis, sino bien generarlas, de la cual se parta otra. Por lo tanto, es un método también para generar teorías e hipótesis que abren futuras líneas de investigación. Es lo que se llama generar ideas heurísticas, o sea, ideas fecundas. Porque si saca una conclusión, una investigación y es cerrada, pues mire usted, ya entonces la ciencia no hubiera avanzado nunca. Mire usted, la verdad es esta. Ya está. No se puede investigar más. Dice, no. Bueno, pero eso no es la metodología científica, eso es punto suspensivo. Bueno, si usted la idea es fecunda, que es el objetivo de la ciencia, y concretamente el método cualitativo, es generar ideas que sean fecundas, ideas heurísticas, que sigamos avanzando y aprendiendo cosas nuevas y no dejarlas cerradas. En ese esquema, vemos el proceso de investigación cualitativa. Es dinámico, empiezo con la idea y otra vez vuelvo otra vez a tener otra idea. Es dinámico, es interactivo y no es cerrado, evidentemente siguiendo lo que evidentemente es el método científico, es un camino, viene de Oslo, decía camino, ¿no? El camino que yo voy a seguir para llegar a un sitio. Punto. Y ese camino me va a llevar a otro sitio, se me lleva a otro sitio y al final seguimos caminando y seguimos avanzando como humanidad y como civilización y como humanidad también, hombre. Primero que hubiera dicho, no, esta es la verdad absoluta y no se investiga más. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Pues evidentemente no estaríamos todavía, ¿no? Eso no es, tiene que generar ideas heurísticas. La metodología cualitativa la genera también, la cuantitativa, como son datos. Si son datos concretos, pues hasta ahí llega, pero las dos evidentemente van de la mano, como estamos diciendo. Por lo tanto, la investigación cuantitativa, que os pongo un comparativo con respecto al objetivo, la muestra, recopilación, análisis y resultado, que es un modelo de cómo se plantea una investigación. Las diferencias son obvias porque ya la hemos estado también comentando y aquí os pongo un pequeño resumen. La recopilación de datos sí es importante, que es lo que he comentado antes, que no está estructurada ni cerrada, es decir, que si hay una variable, venga, la introducimos rápidamente y así evitamos lo que se llama que nos cuelen variables extrañas que no controlamos. Entonces tienes que esperar más tiempo a que se plantee otra investigación porque este ya se ha cerrado y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues la variable extraña está dando ahí vueltas. Por lo tanto, pongo el énfasis en este aspecto porque los demás se ve aquí, que lo estáis también leyendo, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Evidentemente también el cualitativo, si es abierto, dinámico, estadísticamente, porque no va a dar datos, es complicado, otro más estadístico.
Hacer temas, regresiones, tal, tema, la curva sube. Si la curva ha dicho esto, es la curva, pero depende de los datos que usted le ponga, va a salir una curva más grande, otro tipo de curva. Porque la curva no es información, es un dato. Y depende de los datos que entiende el sistema. Llamamos cualitativo. Las variables cualitativas, evidentemente, no son estadísticas, como estamos comentando, ¿eh? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Las estadísticas dicen, no, repito, no son datos y depende el estadístico, los datos que le haya metido. Entonces te va a hacer una curva para allá, otra curva para acá. ¿Qué datos le pones? ¿Cuántos datos le pones? 10, 15, 20, 40, 3.000 datos, se te han ido 200 y una vez que te has quedado con 10. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también la investigación cualitativa, que es muy importante. Ahora viene la crítica que algunos... Yo también lo pensaba también, cuidado, si la investigación cualitativa... Vamos a ver qué pregunta nos hacemos, que es la crítica clásica, ¿no? Porque, como estoy comentando, la investigación científica cualitativa, evidentemente también es sistemática y rigurosa, y subrayo, lo pongo en rojo para que se vea bien, ¿no? Un semáforo en rojo que se vea bien. Es sistemática y rigurosa, que no quiere decir que recojo datos, que hago esto, que hago una entrevista, que hago una encuesta y después... Hombre, no, es sistemática y rigurosa. ¿Por qué? Porque la crítica más común que se hace a la metodología cualitativa es que es subjetiva, polarizado, impresionista, idiosincrática, falta de medidas exactas cuantificables. Hombre, es sistemática, lo que pasa es que abarca, diríamos, un campo concreto, ¿no?, de investigación, que eso se deja muy claro cuando se hace la introducción, ¿no? Se llama el fondo, el contexto de la investigación. Entonces se deja claro qué variable, cómo se va a hacer, cómo es el diseño. Por lo tanto, esta crítica, evidentemente, se hace desde un punto de vista, por ejemplo, de la validez interna y de la validez externa, ¿no?, que resulta de la investigación, que se puede aplicar a otras situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa, la generalización, no es una condición sine qua non, como estamos comentando. Por lo tanto, no puedes coger el modelo cualitativo para intentar explicar el cualitativo. Son dos modelos que se explican per se, hombre. Pero a algunos les gusta, venga, y al adversario, venga. Esto no es una lucha dialéctica, ni lucha de guerreros, simplemente son modelos que se complementan, sí. La crítica se acepta, pues se explica y punto, y el que no quiera entenderlo, pues el científico tiene poco o nada. Como decimos algunos, y lo digo yo también, más bien un funcionario del intelecto. Porque un científico tiene unas características muy concretas, sabe distinguir lo que es cualitativo de lo que es cuantitativo. Y no empieza que yo dije, tú dijiste y yo dejé de decir, lo mío es mejor que lo tuyo. Entonces, mire usted es científico, creo que no, más bien será un antropoide que tiene 2 neuronas y hace ruido neurológico más que razonamiento. Pues es una cosa que es muy lógica. Todavía, por tanto, la investigación y subrayo cualitativa, la generalización no es una condición sine qua non para que sea como tal investigación. Por lo tanto, si te queda claro, no se confunden las dos metodologías, sino que se complementan. Y aquí pongo el metro cuadradito, pone qué es cualitativa. Y, importante, ampliamente utilizado en la comunidad científica. Principalmente todas aquellas que se dedican más que nada a estudiar el comportamiento humano y los hábitos, como es la esencia de Freud, que es el comportamiento en sí. Es decir, yo tengo una emoción, fabrico un sentimiento y viene después el proceso, donde lo aplico, por lo tanto un comportamiento, ¿no?, como tal, ¿no? Ahí, en las esencias florales, la investigación cualitativa es básica y fundamental y además es prioritaria, es el antes de lo cuantitativo, siempre. Por lo tanto, querer aplicar un modelo cuantitativo a las esencias florales de verdad es vivir, no sé dónde viviría, dónde ha estudiado esta criatura, que es imposible, no se puede. Vamos a medir, intenta medirlo, a ver si mide las ondas cuánticas, holográmicas, que no, venga, mídelo. Aparte de pago está, porque después no olvidemos que todo diseño que hagamos de investigación después hay que financiarlo. Que me decía uno, es que unas ondas tal no sé cuánto, cuántica, digo, pues cuando te vayas a un acelerador de partículas, lo pidas prestado para hacer un experimento, eso cuesta una pasta buena, ver las partículas cuánticas y todo eso, eso cuesta una pasta. Por lo tanto, nos quedamos lo cualitativo, que funciona muy bien y es un modelo muy bueno para abordar los resultados posibles, esperables
y que funciona de las esencias florales. Pasamos ahora, aquí os pongo también un tema, lo que es la triangulación metodológica que se utiliza tanto en investigación cuantitativa y en la cualitativa, es que es prácticamente central. Aquí os pongo lo que es, lo leéis tranquilamente. Entonces, la investigación cualitativa no va a generalizaciones, sino que va a ahondar en la interpretación de los datos. Supone un estudio más profundo y detenido de los datos observados. No es una generalización. Todos los cuervos son negros. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto es mortal. Muy bien. Generalizaciones muchas veces, ¿no? Como comentaba, entonces se va a profundizar de hechos concretos, en temas muy concretos, donde la persona es el elemento central, más que, en este caso sería, dice que es más importante la persona o la terapia. Una buena pregunta que ya la resolvió Tral, en el siglo XIX. Tral fue un gran naturópata y fue el primero dentro de la historia de la naturopatía que planteó el cambio, diciendo, no, vamos a poner el enfoque en la persona, no en la terapia. Por lo tanto, la persona, como venimos comentando, en la investigación cualitativa, la persona es el eje central igual que la intervención naturopática. Por lo tanto, no se pone el énfasis en la terapia como tal, sino en la persona. En que eso muchas veces es un tema interesante que hay también verlo en su contexto. Que si ponemos el enfoque en la terapia tiene un concepto concreto, una aplicación concreta y una metodología concreta también. Si lo pone en la persona, pues también tiene una metodología que es la cualitativa. Por lo tanto, dentro de este tema de la investigación, pues evidentemente hay un medio que se emplea bastante que se llama triangulación. Lo pongo aquí también en rojo, que se vea clarito. Que ¿eso qué es? Pues cotejar los datos de diferentes puntos de vista. Yo tengo este dato concreto, bueno, vamos a verlo desde aquí, voy a verlo de aquí, qué autor, y voy a analizarlo también por aquí. Por lo tanto, puedo llegar a mejores conclusiones. Digo, no, esto es así. Y la curva dice esto, bueno, cotéjelo usted con otros, ¿no? A ver qué piensan, qué dicen, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? O a qué conclusiones han llegado también. Por lo tanto, la triangulación en la investigación cualitativa es fundamental, que es cotejar los datos desde diferentes puntos de vista. ¿Y eso que nos lleva? Pues evidentemente a profundidad más, que es la interpretación de los mismos, que tenemos más puntos de vista. Para digo, no, la verdad la tengo yo. Ya está. Y el que no piense como yo, pues lo echamos, ¿no? ¿A dónde? Pues no sé, vamos a echarlo a algún sitio. Lo expulsamos, ¿no? De arte, ¿no? ¿Eso es ciencia? Pregunto. Os dejo la pregunta en el aire, ¿no? ¿Eso es ciencia? Si no piensas como yo, ¿qué arte, no? Eso no es ciencia. Que algunos después no es que la ciencia tal como se entiende, no, la ciencia es ciencia. Otra cosa es el ser humano con su ideología, con su tema y sus manipulaciones. Y si algunos quieren utilizar la ciencia como fenómeno de manipulación ideológica, es otra cosa, no la confundan. El método como tal. Digo que esto quede claro, que a veces se critica. No, es que la ciencia tal como se entiende no se puede. Es que no. Una vez escuché a alguno que dijo que la ciencia no se podía aplicar en naturopatía. Digo, hombre, complicado, ¿no? Y algunos que me están escuchando saben en dónde fue, en qué congreso y quién lo dijo, ¿no? Digo, uff. Y lo escucho más de una vez porque a lo mejor confunde, no los estudios ECA, confunde algunas cositas que evidentemente hay fenómenos que aborda la metodología naturopática, como son las esencias florales y otras, que evidentemente ciertos modelos no se pueden aplicar, hay que aplicar otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ciencia es la ciencia y otra cosa es el ser humano. El proceso de investigación cualitativa, aquí está el modelo de triangulación, muy interesante, ¿no? Y de ahí sacamos conclusiones, aparte después, evidentemente, para agrupar las técnicas de recogida de datos, que normalmente se clasifican en tres grandes categorías. La observación directa, las entrevistas en profundidad y el empleo de documentos, principalmente. Los instrumentos de recogida, pues eso sí que hay un montón de ellos, ¿no? Desde las paredes de observación, los cuestionarios, entrevistas, diarios. Te voy a dar texto y cuéntame qué es lo que sientes. ¿Cómo lo ves? Oye, eso es muy subjetivo. Bueno, vamos a hacerlo a otro, y vamos a cotejarlo con otro, y vamos a observar. Y ahora vamos a ver. Y esto también hoy en día hay métodos también muy interesantes, digo, instrumentos, el método con instrumentos, que son evidentemente tremendamente fiables. Vamos a utilizar la palabra fiable, no utilizo la palabra certeros, no son fiables.
que funcionan bastante bien porque se van perfilando y refinando con el tiempo los métodos. Ya una entrevista no es como, tiene su forma de hacerlo. Y aquí, en este esquema, pues también veis un poquito cómo es el proceso de investigación cualitativa, este diagrama, ¿no? Análisis de preguntas, diseño de estudio, método, muestreo, recolección, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya vamos resumiendo, como la anterior, parece que se contrapone, que sí. Parece, ¿no? Pero en el fondo son interdependientes. ¿Por qué? Porque puede iniciarse un estudio cualitativo exploratorio, vamos a recoger datos, venga, vamos a hacer esto, tal, muestreo, encuesta, tal, y posteriormente podemos emplear métodos cuantitativos, estadísticas, que sí. O sea, que perfectamente uno se complementa con el otro. De mi punto de vista, siempre la investigación cualitativa es el anterior. Pero no quiere decir que la cuantitativa, si deja abierto, como hablamos antes, ideas heurísticas, pueda ir otra cualitativa. Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Por lo tanto, de uno a otro se puede pasar perfectamente de una manera interrelacionada. No son compartimentos estancos y compartimentos cerrados y hay que pelearse. ¿Cuál es la mejor? Si la mejor la mía o la mejor la tuya. Es absurdo. En la metodología científica no existe lo bueno ni lo malo, ni existe, son conceptos éticos y filosóficos. La ciencia es la ciencia. Y aquí os pongo también, ya terminar el esquema general del enfoque, para que quede claro cuál es el enfoque cuantitativo, y en naturopatía, y las herramientas que utilizo, entre ellos la esencia florales, que es una herramienta muy importante en la primera fase del programa personal de salud. Normalmente, naturópatas solemos utilizar esencia florales, la primera parte del programa personal de salud, del PPS, casi siempre, ¿no? Por cuestión de ya que se irá viendo durante el simposio, que es muy interesante. Por lo tanto, la metodología científica, que evidentemente es la base y el sustento del servicio profesional de naturopatía, que así se llama, donde trabaja el naturópata, no en su consulta, pero se llama servicio profesional de naturopatía, utiliza tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa. Y a eso le llamamos en naturopatía metodología híbrida, se le llama. Y ahí la metodología híbrida es la que aplicamos a las herramientas que utilizamos naturópatas, modalidades, como la Federación Mundial de Naturopatía se llama modalidades, traducida a español. Tú entras en la página web, pone modalidades, nos pone terapia, modalidades. Y tradicionalmente se llaman métodos naturales de salud y tradicionales, métodos naturales y tradicionales de salud, y ahí aplicamos naturopatía con todas sus herramientas, le llamamos metodología híbrida. Término importante a tener en cuenta en la investigación. Aquí pongo también un modelo como es cuantitativo, como es característico, como el proceso, para que vayamos comparando de manera complementaria y de manera sinérgica. Por la naturopata hacemos sinergias integrativas. Por lo tanto, repito, y es importante que nos quedemos con esta idea de la metodología híbrida. Ve la naturopatía, que la hemos definido como ciencia transdisciplinar, si vamos a la vanguardia del conocimiento. Y aquí ya, para terminar, pues 3 investigaciones cualitativas que os sugiero ya también puesta en la bibliografía, interesante. Una de ellas, Las flores de Bach en obstetricia, publicada en la revista Matrona Profesión. Y bueno, van analizando, y como son metodologías cualitativas y como hemos comentado que eran abiertas y que son dinámicas, pues fijaros la conclusión que llega, ¿no? Dice, el único artículo de revisión sistemática, son revisiones, significa, vamos a coger todo lo que hay, cuidado, no todo lo que hay lo voy a mezclar, criterio de inclusión y criterio de exclusión, porque a veces, por ejemplo, hay temas que a lo mejor 20 o 30.000 estudios y dice, voy a coger nada más que 3. Bueno, ¿y por qué tiene usted que poner en qué se basa usted para incluir nada más que 3 estudios? ¿Y en qué se va usted para excluir también los estudios? Eso muchas veces pasa, por ejemplo, algunas herramientas que utilizamos que dice conclusión. Sí, conclusión, a ver, ¿qué ha cogido usted? Hemos hecho un estudio de revisión, metaanálisis, no, pero está cogiendo más que 10 investigaciones. ¿Por qué coge esas 10 y no coge otras? ¿En qué se basa? Entonces, hoy en día, en los metaanálisis, en las revisiones sistemáticas, hay que poner criterio de inclusión y criterio de exclusión. Si no lo pone, no es fiable. Y, vamos, es que no debería de publicarse en ninguna revista.
Y al que le guste investigar, vais a ver muchas de ellas que dice esto, boom, boom y boom. Los resultados, evidentemente, dice una cosa y dice la conclusión, pues lo ponen al revés. Y como después los robots nada más que van a la conclusión, pues hay que revisar y leerlo. Por lo tanto, el único artículo de revisión, estamos hablando del 2007, sistemática, ha encontrado, no ha podido demostrar que la efectividad, como dice, como siempre se investiga, a ver esto cura, a ver si esto cura, no. Si leemos bien a Edward Bay, lo leemos bien tranquilamente, igual que también lea a Hahnemann también tranquilamente, vamos a ver el objetivo final de la intervención. Se deba solamente al efecto placebo. Esa es la conclusión que se saca. ¿Veis cómo es la idea heurística, lo deja abierto? Usted no es solamente el placebo. Bueno, ahora vamos a seguir investigando. El artículo está muy interesante, el análisis. Os subieron, como está puesto el enlace, le dais así. Si no, vais a Google, le ponéis aquí y lo buscan, lo leéis entero. Y es muy interesante el metaanálisis, cómo lo hacen, de qué manera, pero fijaros cómo deja no solamente el efecto placebo. Como dicen, esto es placebo, pero usted, tranquilo, ¿ha leído usted? No, es que me han dicho, no, la ciencia no me han dicho, la ciencia es revisión, bibliografía y reseña. Y echarle hora, no me han dicho que esto es placebo, usted lo ha leído, mira, aquí tiene usted muy interesante en obstetricia, que no se debe solamente al efecto placebo, es la única revisión que se había hecho hasta el 2007, ya se han hecho algunas más. Otro estudio, esto es una tesis doctoral también muy interesante, que es una revisión también bibliográfica de la aplicación de las flores de Bach en estudiantes con necesidades educativas especiales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile. Si es un colega de Chile que nos está escuchando, me puede corregir también, pero creo que es de Chile. El estudio es de 2020, o sea, hace poco, ¿no? Y una tesis muy interesante. Aquí os pongo también el enlace, que leerla tranquilamente porque es muy interesante el tema. Y aquí simplemente, pues, voy a destacar un texto nada más para que podamos un poquito comentarlo y darle un poquito fundamento a lo que hemos hablado de la investigación cualitativa en las esencias florales. Es muy interesante. Dice que los remedios de Bach ofrecen un medio delicado de aliviar actitudes negativas en los estudiantes, como hemos dicho, y dado que se preparan a partir de flores de árboles, que no tiene ni efecto, los remedios se escogen, por tanto, de acuerdo al estado de ánimo y naturaleza general de la persona. Investigación cualitativa. De la persona. Un enfoque que restablece delicadamente el equilibrio interno, dando libertad al cuerpo para iniciar su propia curación natural. Es una cita que la hace también, ¿no? Muy interesante, ¿no? Tales como tendrá que poner la impaciencia, el temor, eso el 77 se me ha ido a escribirlo. La impaciencia, el temor, la tristeza ante otras emociones presentes que se evidencian en estudiantes con necesidades educativas especiales. Y de ahí el enfoque del estudio cualitativo y dice, oye, que aplicando esto de tal, que presenta ansiedad, que presentan todo esto, utilizamos esencias florales y observamos cualitativamente la conducta, no porque haya una sustancia psicoactiva o psicoalgo que en el cerebro los ponga, lo hagan más inteligente, lo haga, ¿no? Actúa a nivel cualitativo, que eso es importante. Este estudio lo sugiero que además está en español, Creo que ahora que me está diciendo que es de Chile por ahí en el chat. Ahora después lo voy a mirarlo a ver, cierto. Pero bueno, es muy interesante. Y después de la tercera, he escogido tres, ¿no? Está en inglés, claramente. Es un estudio también muy interesante y llega a esa conclusión. No me dice que si la flor de remedio floral tiene un papel en el control del dolor, un análisis crítico en la investigación, es muy interesante también, ¿no? Siempre teniendo como podemos observar el tema placebo. Un placebo no lo es, ¿no? Que es la crítica normal que se suele hacer. Es muy interesante también, ¿no? Entonces dice que los remedios florales provocan cambios emocionales positivos en la mayoría de los clientes de este estudio. Estudio cualitativo. Le hacen las preguntas de calidad de vida, que hay montones de tipos ya, cada uno con el nombre que la inventó, y deja, como decimos, idea heurística. Dejo la puerta abierta a conclusiones e investigaciones futuras. Si bien es difícil sacar una conclusión definitiva, porque no se pueden sacar las ciencias, no hay conclusiones definitivas, sobre la importancia del valor terapéutico. Ellos siempre quieren curar, y se pues, funciona de estos remedios en relación con el dolor por encima de un placebo. Otra vez lo mismo. Los resultados son alentadores. Idea heurística de una investigación cualitativa.
cualitativa. Y ese es el objetivo de estas investigaciones. Hay muchas más. Después yo os pongo ahora la bibliografía. Y sigue un poquito de la conclusión de que sacan, podéis observar, ¿no? El alivio de las emociones negativas y la promoción del pensamiento positivo. Toma ya, interesante, ¿no? Después las características, cómo se abrieron, abordaron sus problemas emocionales. Entonces aquí, pues bueno, poner el énfasis en el potencial que tienen los remedios de flores de Bach como agente terapéutico en el alivio del dolor. Ahí va en el sentido emocional y en la expresión. Dice, no lo mismo dolor que sufrimiento. El dolor es medible, asible y ponderable. El sufrimiento lo ponemos nosotros un poquito, ¿no? Y ahí las esencias florales, pues evidentemente va a influir. Que después se repercute en el dolor, pues evidentemente. Pero no hay que confundir dolor con sufrimiento. Por lo tanto, y aquí os subrayo, usted puede verlo aquí perfectamente, y es digno de una mayor investigación cualitativa y, consecuentemente, cuantitativa. Pero mira, que después se puedan replicar, evidentemente, que yo diga, mira, yo este experimento y he observado esto, y dice, oye, me deja que yo lo haga a ver si pasa lo mismo, y dice, es que es tan cualitativa que no se puede repetir. Entonces, evidentemente, ¿la publicamos o no la publicamos? Y dice, es complicado, porque lo normal es que yo pueda repetirlo, ¿no? En las mismas condiciones, evidentemente, y con la aproximación que da lugar a la investigación cualitativa, pero por lo menos que sea reproducible, ¿no? Si no lo puedo reproducir, nada más que tú, eso no es investigación. Eso es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, estas tres de investigaciones publicadas en revistas indexadas, podéis después verlos también tranquilamente, además de las demás, pues avalan lo que estamos comentando de la importancia de la investigación cualitativa en naturopatía, concretamente en esencias florales, que es el tema de este simposio, y evidentemente muchas más herramientas que también se hace junto con la cuantitativa, una antes, otra después, una antes, otra después, es decir, hay una interrelación dinámica entre unas y otras bidireccional, que es también importante destacarlo. Termino con la bibliografía, aquí tenéis tanto de lo que es la investigación cualitativa, este estudio es muy bueno, este es el libro, lo he puesto aquí, Ediciones Morata, se me ha ido aquí el 3, pero el 3 no es que es un autor, es un libro muy interesante sobre métodos cuantitativos y cualitativos de investigación evaluativa, que se puede, está muy bien, ¿no? La metodología de la investigación cualitativa, este es clave de prácticamente la Universidad de Deusto, este es clave para entender lo que es la investigación cualitativa, cómo funciona, cómo se desarrolla, en qué ámbitos se puede aplicar mucho mejor, a lo mejor que en otros, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y después, pues, si queremos ampliar sobre temas de investigaciones concretas en esencias florales, pues nos vamos a poder ir a la red de investigación naturopática, HTTP, RINA, lo ponéis arriba, os va para allá, entráis, ponéis esencias florales, flores de Bach, y vais buscando y al final os va saliendo investigaciones, están traducidas todos los resúmenes, con los enlaces a las investigaciones originales, porque quiero un poquito profundizar, que es muy interesante, en las investigaciones que se han hecho sobre esencias florales, que hay bastante. Hay países que invierten e investigan porque ven resultados. Además, esto es una tesis doctoral también. Interesante. Bueno, y todo esto, pues evidentemente, la esencia floral es una herramienta muy importante en la praxis naturopática y por lo tanto, si queremos que nos informen, que nos atiendan, que nos asistan con esencia floral, aunque el naturópata lo tiene como herramienta muy interesante e importante, pues para más información consulte usted al profesional naturópata colegiado, que le indicará el programa de salud que mejor se adapta a sus necesidades naturales de salud. Tener una esencia floral, hará un estudio basado en la fenomenología, que eso es también importante, que las esencias florales, el método es fenomenológico, fenomenológico es el que funciona, por lo tanto, el naturópata colegiado tiene las herramientas cognitivas y prácticas para indicarle y personalizarle qué esencia floral necesita usted, de qué manera, cuándo, cómo, en qué momento y cuándo tiene usted también que dejar de tomarla. Por lo tanto, para más información, consulte al profesional naturópata colegiado adscrito a la organización colegial naturopática, en este caso concreto. Así que muchas gracias por la atención y espero en el chat, ya han comentado lo que lo estaba mirando, y cualquier crítica o cualquier aportación o duda que tenga, pues a través de los correos electrónicos y del chat, pues vamos contestando. Así que muchas gracias por la atención y seguimos en contacto.